Muy buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. Hoy es lunes 22 de junio, estamos ya en la finalización del mes de junio y voy a pedir que vuelvan a poner en pantalla la información con que arrancó Ecomundo en el día de hoy lunes. Vamos a repetirla, por favor. Dice que el mundo entró en fase de sexta extinción masiva. Y recuerda que la última fase fue la que extinguió a los dinosaurios. Y sobre los dinosaurios se han escrito historias y películas, etcétera, extraordinarias. Ese estudio muestra, sin lugar a duda, que estamos entrando en la sexta gran extinción masiva, dijo uno de los coautores, Paul Ehrlich, profesor de biología en Stanford University, en Estados Unidos. Y la humana probablemente sea una de las especies perdidas, indicó el estudio, calificado por sus autores como conservador, divulgado en la publicación científica Science Advances. Si se permite que esto continúe, a la vida le tomará millones de años recuperarse y nuestra propia especie probablemente se extinga pronto. Realmente es interesante porque hemos estado hablando y cuando mi generación, que fue la generación de los 70, finales de los 60, 70 y 80, ¿no? Sobre todo la primera mitad, donde los jóvenes asumieron la utopía y la ideología del cambio. Realmente a nivel mundial, presentábamos a McCartney la canción Yesterday y cómo los Beatles simbolizaban desde el punto de vista de Occidente toda una postura rebelde y crítica frente al status quo. Y por otro lado, estaban las expresiones de izquierda, marxistas, socialistas, que pugnaban por un cambio de régimen. Y ahí estaba mayo del 68, que fue una movilización gigantesca de los jóvenes, en París y en otras ciudades grandes del mundo. Los socialistas y los marxistas se habían dividido a propósito de la revolución bolchevique y a partir de ahí fueron emergiendo los socialdemócratas que quitaron eso de destrucción del Estado burgués y dictadura del proletariado. Kautsky y Bernstein establecieron una polémica y plantearon que era posible dentro de las reformas, dentro del mismo Estado, impulsar esos cambios que ameritaba la humanidad. Pero en esos momentos era el cambio epocal. Recuérdense que 2 guerras mundiales, entre Primera y Segunda Guerra Mundial, el ascenso de la revolución y la contrarrevolución estalinista, que liquidó 20 y pico de millones, 28 millones de campesinos por una colectivización forzosa en la Unión Soviética, además de liquidar toda la oposición de izquierda. Pero ahí está el nazismo, Hitler, Mussolini, en España Franco, y esa guerra llevó a 45 millones de muertos. Post Segunda Guerra Mundial, emerge todo un movimiento contestatario en Occidente, en Oriente. Y realmente hay fenómenos sumamente importantes, ¿no? Ahí está la liberación de determinados países coloniales que jugaban un rol muy importante. Y está la figura de Gandhi, por ejemplo, de la revolución sin violencia. Pero vamos arriba, no le cambia y volvemos en breve.
Es interesante dentro de este contexto, luego de la caída del muro de Berlín, y recordémonos que el Papa viajó a Cuba cuando la perestroika, y Fidel se quitó el traje militar. Todos creíamos con un saco y corbata que Fidel iba a asumir una reforma con la perestroika, pero no, se mantuvo dentro de ese comunismo puro y duro, dentro de la dictadura. Y este es un aspecto muy importante porque luego de la caída del muro de Berlín, lo que hemos visto justamente es que tanto China como Rusia, como Vietnam, han pasado a una especie de capitalismo de Estado, donde la mayoría de los miembros del Comité Central o son multimillonarios o billonarios. En China, lo he repetido varias veces, en la revista Forbes, buena cantidad del Comité Central del Partido Comunista Chino tiene posiciones importantes en los 100 primeros billonarios y rusos. Quiere decir, y en Vietnam, recientemente vinieron representantes de Vietnam a invertir en una fábrica de cemento, una cuestión ahí. Tengo el recorte por ahí. Y en Cuba, donde existía una dictadura política de corte, con inspiración en aquella ocasión socialista, con el bloque soviético, pero eso se fue al suelo con el cambio de la Unión Soviética. Ahora, lo que nosotros estamos viendo en la actualidad es a un papa empoderado que ha lanzado una encíclica con relación al medio ambiente. Y es que el papa ha venido jugando un rol de mediación con Putin. Ahora se ha ofertado con Santos para la guerrilla salvadoreña. Y en todo el espacio de ese conflictivo medio, legitimó a los palestinos, cosa que irritó a los judíos. Y realmente ha venido jugando un rol trascendente en muchos aspectos. Y ahí está la beatificación de Romero, que lo lleva a asumir posturas progresistas que la Iglesia no realzó. Y hay muchos cleros de derecha en España que han rechazado esa beatificación del Papa. Y la verdad que el Papa ha estado asumiendo postura al extremo que Raúl dice que si sigue en todo esto, pues va a asumir y va a plantear acercamientos, ¿no? Y se dice que el Papa jugó un rol estelar en el acuerdo con Estados Unidos. La Iglesia Católica es la institución más antigua y que ha logrado sobrevivir porque se ha reformado. Y yo pienso que el tema fundamental radica en la reforma, porque entre los seres humanos siempre hay conflictos. Ahora hemos visto cómo en la iglesia, en Charleston, ha habido una nueva matanza de un joven de 21 años, asumiendo el nacionalismo como dogma, ha matado a 9 personas inocentes y lo hemos visto como un acto criminal, una masacre sin lugar a dudas, 21 años. Y esto revive todo el debate sobre el control de armas en los Estados Unidos y todo el tema racial, que es una herida que sigue abierta ahí. Y pienso que ahora que estamos en este punto tan interesante del proyecto de regularización, hay que ver con mucho detenimiento lo que está ocurriendo. Cómo los haitianos pacíficamente están abandonando el país. Masivamente. Se habla de éxodo de miles que temen que sus bienes adquiridos con tanto sacrificio se vayan bajo la ignorancia de ataques fanáticos. Debe seguirse este programa con
aplomo, con prudencia, con sensatez, tal como se ha dicho, supervisado por los organismos internacionales y actuando con una gran diplomacia, pero estableciendo con claridad que el plazo se extinguió. Ahora, hay otros aspectos a discutir que jurídicamente ambas naciones van a tratar de la manera diplomática entre ambos estados, pero afortunadamente este proceso no ha sido caracterizado por la violencia y hay que evitar que haya violencia. Hay que tratar de que haya orden, pero que se respire un ambiente que sea de solidaridad, como siempre la hemos mostrado los dominicanos hacia ese pueblo hermano. Muchas gracias. Ecomundo. Ojalá.